ya pasó y ya podemos dar inicio. Marcos, bienvenido una vez más a Jalapa. Marcos Giral Torrente estuvo ya hace algunos años aquí, es uno de los grandes escritores españoles, tiene libros traducidos a diversos idiomas y más que hablar de tu currículum y de la ficha biobibliográfica, quisiera que entráramos en materia y habláramos de literatura y de libros. Marcos es un autor muy joven y ha ganado muchos premios y me gustaría empezar, dado que es una feria internacional del libro universitario y que además tenemos a muchos jóvenes aquí, que nos cuentes cuál fue tu experiencia para publicar tu primer libro. ¿Cómo fue que viste por primera vez un libro tuyo impreso con tu nombre en la carátula? Buenas tardes. Antes de nada, muchas gracias por la invitación. Estoy muy honrado de estar en Jalapa. Gracias a la Universidad Veracruzana, especialmente por haber pensado en mí para este acto inaugural, nada menos, que creo que me viene un poco grande. Me siento un poco impostor, pero bueno, adelante. ¿Cómo fue que publiqué mi primer libro? Te lo he contado hoy en el almuerzo. Publiqué mi primer libro con grandes incertidumbres, como cualquier autor nuevo, con grandes miedos. Yo terminé mi libro después de un trabajo no considerable, pero un trabajo pues, un poco atormentado por las dudas. Y al terminarlo decidí enviárselo a la editorial Tusquets de España, de Barcelona, no porque fuese la que más me gustaba, a pesar de que es una de las que más me gustan, sin duda, y valoro mucho el catálogo de autores que tienen y su trayectoria, su independencia, y además tenía un gran afecto a Antonio López, uno de los editores, que ya fallecido, ya solo queda Beatriz de Moura. En fin, se lo mandé a Tusquets, sobre todo porque había una relación de amistad con mi familia por parte de la directora Beatriz de Moura. Y esa amistad Beatriz la demostró enviándome una carta de rechazo muy considerada en su longitud. Y entonces, pues naturalmente fue un golpe duro para mí. Recurrí a algunos amigos escritores como a Javier Marías y a Carmen Martín Gaite para que me leyeran el manuscrito y me dijeran si efectivamente Beatriz de Moura estaba en lo cierto y debía abandonar la literatura definitivamente o tenía alguna opción. Los dos me dijeron que bueno, que adelante, que les gustó a los dos el manuscrito, hicieron lecturas muy antitéticas, lo cual ya fue en sí mismo un aprendizaje. Quiero decir que cuando eres joven y te enfrentas a tu primer libro, pues tiendes a seguir cualquier consejo que te den. Y para mí fue muy valioso el darme cuenta de que los consejos que me daba Javier Marías no tenían nada que ver con los de Carmen Martín Gaite y viceversa. Es decir, lo que Javier Marías me tachaba muy enfadado del manuscrito, casi en el 90% era aquello que Carmen Martín Gaite subrayaba y pintaba un solecito como de brillante al lado, ¿no? Incluso el cuento, era un libro de cuentos, el cuento que uno quería quitar era el cuento que el otro más celebraba y demás. Eso me dio seguridad en darme cuenta que, bueno, que tenía que atender la opinión de cada uno, pero que al final el criterio que valía era el mío, ¿no? Y bueno, ya así hice en una versión definitiva del texto en la que combiné, bueno, con esos dos manuscritos comentados por los dos, pues en algunas cosas hice a Javier Marías caso, en otras a Carmen Martín Gaite y en otras a ninguno de los dos, ¿no? Y ese manuscrito lo envié con su apoyo a la editorial Anagrama, que desde entonces es mi editorial. Hay una tradición larga, pero para citar solamente el siglo XX, resumámoslo en la escritura o la vida. Antonio Kroger, de Thomas Mann, Jorge Semprún, Primo Levi. La literatura puede ser creada desde la pura imaginación y podríamos hablar de cualquiera de tus títulos, o hace falta vivir para escribir. No, en absoluto. O sea, es decir, yo creo que la literatura naturalmente nace de la vida, ¿no? Todos los escritores, o sea, la sustancia primigenia con la que trabajamos es la realidad.
la realidad transformada, si quieres, por medio de la memoria, pero siempre es la realidad. Quiero decir que incluso cuando se imaginan ficciones más desapegadas, en teoría, de la realidad inmediata, pues pensemos en la ciencia ficción, pensemos en la literatura más fantástica, lo que hay debajo siempre es la realidad. Es decir, sin la realidad ninguna ficción sería comprensible. Es decir, la realidad es el lenguaje que está entre medias, ¿no? Entonces yo creo que sí, o sea, que la realidad está ahí siempre y no conviene eludirla además, o sea, es completamente erróneo pensar lo contrario. Y la modificación que hay de la realidad ya en la literatura, pienso en, naturalmente, en Tiempo de Vida, una de las grandes obras de Marcos Giralt. Es una novela, son memorias, es una memoria trastocada, modificada. ¿Qué es Tiempos de Vida? Son unas memorias en el sentido de que es todo material biográfico que no está manipulado, no hay nada de invención, todo obedece a la realidad y además es fiel, digamos, a la verdad de mi recuerdo. Y en ese sentido se puede decir que son unas memorias. Lo que pasa es que no son unas memorias convencionales en el sentido de que primero no pretenden representarme a mí. Las memorias tradicionales normalmente los autores han tendido primero, o sea, están las memorias de autores que no son literatos, que no son escritores y que tienden como, digamos, a hacer un retrato de sí mismos justificativo de cómo la vida les ha llevado a ser las personas que son, ¿no? Y en ese relato justificativo, pues a veces también, quieranlo o no, pues se deforma, se elimina todo aquello que no viene al caso, se engrandece por el contrario aquello que sí viene al caso y demás. Luego están las memorias de los escritores que tienden también a hacer un retrato, digamos, en toda su complejidad, ¿no? Estas no pretenden retratarme a mí, ni mucho menos, sino que es una memoria oblicua de un asunto muy concreto que es mi relación con mi padre. Y a pesar de que son fidedignas, porque ya digo que obedecen a la verdad de mi recuerdo, yo las califiqué cuando salieron de memoria sin invención, o de ficción sin invención, perdón, porque creo que la escritura es una escritura novelística, es decir, con el pulso que yo imprimo a la narración es un pulso novelístico y es una prosa novelística, y en ese sentido yo, a pesar de que son unas memorias, ya lo digo, las considero una novela porque están escritas como una novela, ¿no? Lo cual no quiere decir ni mucho menos que sean ficción, ya digo, ¿no? Yo creo que hay una confusión, se tiende a identificar ficción con invención. Yo creo que la ficción es más cómo se organizan los materiales y cómo seleccionas el material para hallar una representación de la realidad. ¿Y en ese sentido la memoria no tendría algo de ficción? No, la memoria siempre es ficción, naturalmente. La memoria siempre transforma. La memoria nos engaña permanentemente, ¿no? Entonces, la memoria es el filtro a través del que intentamos comprender la realidad. Porque, quiero decir, toda la realidad, desde el momento en el que la juzgamos, ya es pasado. O sea, da igual que pensemos en el almuerzo de hoy o que pensemos en hace 25 años, ya es pasado. Y en la memoria en la que es pasado es memoria, ¿no? En la medida en la que es pasado es memoria. Y ese es el material sobre el que los escritores construyen, ¿no? Un material ya transformado por la propia memoria. A veces el objetivo del escritor es precisamente desbrozar esa memoria de aquello que puede ser impuro, que puede ser añadido, que puede ser transformado, e ir a lo más exacto posible, que siempre es un viaje imposible. O sea, te puedes acercar, pero ir a lo exacto es imposible, porque sobre cualquier acontecimiento humano no cabe solamente una visión, o incluso una visión sería inabarcable, porque necesitaríamos abarcar todos los minutos que ese fragmento de recuerdo. Y a veces, quiero decir, a veces el ejercicio literario consiste en ir a desbrozar la memoria, y otras veces, sin embargo, consiste en aceptar, decir sí, de acuerdo, vale, o sea, la memoria es una transformación, vamos a ir más allá y a transformar todavía más, ¿no?
José de la Colina solía decir que podríamos resumir la historia de la literatura en una sola frase: un hombre conoce a una mujer. Eso te toca también a ti, pero en buena parte de tu obra, y pienso sobre todo en París, que fue premio de novela, y en Tiempo de Vida, sí, un hombre conoce a una mujer, pero tienen hijos. Un hombre conoce a una mujer, o conoce a un perro, o conoce a una almeja, da igual. Pero siempre, o sea, no hay literatura sin el otro, da igual quién sea ese otro, ¿no? Quiero decir, incluso Robinson Crusoe, del que hablábamos esta tarde en el almuerzo, necesitó a Viernes. O sea, sin Viernes habría sido imposible mantener esa novela todo ese tiempo, ¿no? Sin hablar ya del lector, sin hablar de tantísimas cosas, ¿no? En mi caso lo que pasa es que sí, o sea, la familia es el terreno natural en el que se produce, digamos, mi indagación literaria desde siempre. Creo que la familia es una mesa de laboratorio perfecta para estudiar la realidad, precisamente. Yo creo que todos los fenómenos que se dan en la realidad se producen de manera más aguda en la familia que en ningún otro sitio. Es decir, no hay mayor intolerancia que la de un padre intolerante, no hay mayor traición que la que se produce entre hermanos, etcétera, ¿no? Entonces, para mí la familia simplemente es ese territorio donde se da la realidad de una manera más aguda y, por lo tanto, más... Pero no es que esté, digamos, obsesionado por las relaciones familiares o que hayan tenido una... No, simplemente, bueno, me he acomodado en ese sitio como una manera de observar la realidad. Voy a citar algo. Dice Marcos Giralt en París: todos llevamos en nuestro interior el proyecto de lo que somos, así como el de lo que pudimos haber sido, y que acabemos siendo de un modo o de otro no depende de la aparición y desaparición de nuevos rasgos, sino más bien de la forma en que unos rasgos ya existen terminan poniéndose sobre los otros. Esto, que es justamente lo que nos acaba de explicar, la relación con los otros, lo quiero llevar al campo literario. Tu relación con los escritores, no como escritores, sino como autores, es decir, tu relación con ellos como lector. Bueno, yo vengo de una familia un poco peculiar, de la cual me siento muy agradecido. A veces también he de confesar que me pesa bastante, porque mi abuelo fue ya escritor, un escritor célebre, Gonzalo Torrente Ballester, en España. Su hijo, mi tío Gonzalo, aunque lo combinó con otras vocaciones más peligrosas, también fue escritor. Mi padre era pintor, es decir, nací en una familia culta donde había libros en las paredes y cuadros. Y precisamente por eso quizá yo no fui precisamente un lector precoz, es decir, quizá me rebelé en contra de... Era tan natural el hecho de la lectura o de la cultura en mi casa que yo, como una manera como de contestación o de... no sé muy bien por qué, no fui muy lector de niño. De hecho, recuerdo a mi madre preocupada, persiguiéndome por los pasillos de casa, leyéndome La isla del tesoro, para ver si así, por fin, hacía de mí un lector. Llegué a la lectura tarde, como en torno a los 12 años, y pasé directamente ya a leer. Desafortunadamente, me perdí toda esa gran literatura que hay clásica, pero que se ha considerado siempre especialmente adecuada para el público joven, ¿no? No estoy pensando solamente en Stevenson, en Jack London, que por supuesto que también los leí más tarde, es decir, casi empecé a leer antes a Borges o a Kafka que a Jack London o a Stevenson. Pero bueno, eso da un índice de la relación que tuve con la literatura desde muy pronto. Y lo mismo con los autores que pasaban por mi casa, ¿no? O sea, en mi casa cuando había una cena, pues era muy fácil que hubiese 2 o 3 escritores, ¿no? Lo cual me hizo tener una visión un poco, no desapegada, pero sí como desacralizada, ¿no? del hecho literario.
y por lo tanto nunca he visto a los autores desde una posición como de gran reverencia, como si fuesen, porque de alguna manera los autores que pasaban por casa, algunos de ellos eran muy estupendos escritores, pero luego tenían todo su lado flaco humano, ¿no? Y por lo tanto en aquellos autores que sin embargo no conocía, pues también tendía a ver, bueno, pues igual que estos que pasan por mi casa son así y luego se emborrachan y luego hacen no sé qué y luego tal, pues... con lo cual mi acercamiento ha sido siempre muy, desde pequeño fue de esa manera, ¿no? Pero no cabe duda que tengo mis ídolos, ¿no? Como todo el mundo. Y sobre todo creo que en la vocación de un escritor en los primeros años, al fin y al cabo, la única manera en la que uno aprende a escribir es precisamente mediante la imitación. Y que uno es natural que imite, y lo que pasa es que luego al final uno acaba encontrando su propia voz precisamente por la combinatoria de autores imitados. Es decir, te gusta mucho James Joyce y te gusta mucho Nabokov, y a pesar de que a Nabokov no le gustase Joyce, a ti te gustan los dos y tú los combinas de alguna manera que al final acabas encontrando tu propia voz mediante esas combinaciones, ¿no? Y bueno, sí, pues ahí estuve yo y ahí estoy todavía. Y sin hacer un repaso, la FILU está dedicada a España. No te pido hacer un repaso por la literatura española, pero de los autores españoles, ¿quién te ha influenciado más? ¿En quién has sentido ese apego que digas lo que acabas de decir? Uno lo hace por imitación. ¿A quién te has apegado más? ¿Vivos o muertos? Bueno, por hablar de los vivos, probablemente el escritor vivo español que más me gusta y al que más cercano me siento, a pesar de que nuestra literatura no tiene mucho que ver, pero sí su aproximación es Enrique Vilamatas. O sea, es probablemente el escritor español vivo que más aprecio, que más respeto. Luego hay innumerables, hay mucha gente que respeto y que me gusta mucho, ¿no? Pues el mismo Javier Marías, del que hablábamos hoy, o Ignacio Martínez de Pisón, pero estoy de acuerdo con el escritor argentino que ha recibido el premio hoy, Guillermo Ferreiro Lamela, que tiene dos apellidos muy gallegos, por cierto, en que cierto es que el vigor de la literatura en español hoy en día no está precisamente en España, sino que yo lo encuentro más bien en Latinoamérica. O sea, creo que en México en particular y también en Argentina sobre todo, allí ahora mismo es donde está la literatura en español más interesante, sin duda, ¿no? ¿En quiénes dirías tú? Bueno, Julián Herber, que ha salido hoy mencionado como miembro del jurado de novela, me parece un grandísimo escritor. Emiliano Monge, por hablar de mexicanos, Antonio Ortuño, Guadalupe Nettel, por supuesto, el maestro Villoro, que vamos a tener hoy el honor de escucharle. Hay muchísimas voces. Realmente me cuesta sacar a colación tantos escritores españoles que me interesan hoy en día como escritores mexicanos, por ejemplo, o argentinos. Pero a todos los que mencionaste son jóvenes o relativamente jóvenes. Sí, bueno, por no hablar de Sergio. Y fue una persona muy importante al cual tuve la fortuna de conocer. Me estaba concentrando en gente más o menos de mi generación, ¿no? Pero por ejemplo, Sergio Pitol para mí fue muy importante, ¿no? Y bueno, por hablar de gente mayor, pues Elena Poniatowska también me gusta mucho. O sea, no estaba haciendo una discriminación de... No, ya sé. No, naturalmente. Pero ya que mencionaste a Julián Herbert, y yo creo que te gusta mucho Canción de Tumba. Sí. ¿No? De hecho, tuve el honor de premiarlo en un premio. Esa novela recibió el premio Jaén, del cual yo era jurado, y todos quedamos absolutamente, se dio por unanimidad y no hubo ninguna duda desde el primer minuto de la deliberación que era la novela que se lo merecía. Así todos quedamos obnubilados. Que es una novela, para quien la conozca, que habla de la madre de Julián precisamente. Es un poco, digamos, haciendo el parangón con Tiempo de Vida. En el caso de la novela de Marcos es con el padre, en el caso de Canción de Tumba es con la madre, una madre en Acapulco que había sostenido a sus hijos
por medio de la prostitución, que era lo que se dedicaba. Seguramente el tema de la madre fue uno de los toques que te dio esa novela, y voy a citar Tiempo de Vida, cuando dice: vivo con mi madre, la veo por la mañana, por la tarde y por la noche, es ella quien paga mi educación, quien me viste, quien me da de comer, es ella quien percibe mis carencias, quien busca soluciones y trata de satisfacer mis deseos, etc. Y si citara cualquier parte de París, es la madre, ¿verdad? ¿Qué pasa con la figura materna? De la figura paterna ya sabemos que ha escrito J.R. Ackerley, Kafka, Kureishi, y una pléyade de autores. Sobre la madre, ¿por qué sobre la madre si hay una novela sobre el padre, y esta que es sobre el padre, que es un poco bandido, pero al final de cuentas el apego materno está en todos lados? Bueno, sobre la madre también hay un libro muy bonito de Peter Handke, luego está el de Marcelo Cohen. Lo del el año del duelo de Roland Barthes. El año del duelo de Roland Barthes, hermosísimo también. Hay algunos, hay algunos ejemplos que el de Simone de Beauvoir también. Hay bastante sobre la madre. ¿Qué pasa con la madre? Bueno, en mi caso, París es una novela que no es autobiográfica en el sentido de que la historia que se cuenta no tiene nada que ver con la mía, pero es mi primera novela. Yo cuando me planteé escribirla quise hacer una novela, digamos, de transición, de aprendizaje, de ese momento en el que uno pasa a tener una mirada emancipada con respecto a la de sus propios padres, ¿no? Es decir, el tránsito a la madurez, ¿no? En el que uno se independiza de esa mirada heredada, ¿no? Y bueno, como cualquier escritor primerizo, necesité vestirla de algunos elementos que me eran familiares. Entonces, pues el narrador es hijo único como yo, y el narrador se ha educado o ha vivido la mayor parte de su vida con su madre, como fue mi caso, ¿no? Luego ya digo que la historia es diferente, pero sí, o sea, yo me eduqué fundamentalmente con mi madre, tuve un padre al que quise mucho y con el que tuve relaciones complicadas también, porque era un padre intermitente, que aparecía a veces y se iba muchas, y sobre ese padre intermitente va Tiempo de Vida, pero quien era, digamos, el agarre con la realidad y con el día a día, fue siempre mi madre, ¿no? Entonces, bueno, mi madre era la realidad y mi padre la fantasía. Y desgraciadamente a veces uno es injusto con la realidad y la engaña con la fantasía, ¿no? Entonces, bueno, pues en esa dicotomía me crié, y ahí está en esos dos libros, ¿no? Dime si es solamente una impresión mía o tú lo sientes así, esta dicotomía padre-madre, la sientes un poco entre la novela y el cuento. Nunca lo he llevado de una manera trágica, digamos, o dolorosa. Pero sí es cierto, por ejemplo, mi primer libro publicado fue un libro de cuentos, y recibí la llamada de Jorge Ral, del editor de Anagrama, para decirme que me lo publicaba un sábado por la tarde. En España, desgraciadamente, no hay tanta tradición de escritura de cuentos como en Latinoamérica. Se venden poco, los editores por eso tienden a no querer publicarlos, y los críticos, que no deberían, tienden a menospreciarlos. Entonces Jorge me dijo: mira, he leído tu libro, me gusta mucho, te lo voy a publicar, pero el próximo libro quiero que sea una novela. Y entonces, bueno, yo le estuve muy agradecido, salió ese libro, y luego aplicadamente me puse a hacer una novela que fue París. Y luego seguí aplicadamente con otra que fue Los seres felices, y luego salió Tiempo de Vida, que era una novela autobiográfica, pero últimamente estoy regresando al cuento. De hecho, mi último libro es El final del amor, que es un libro de cuentos, y mi próximo libro, que saldrá en septiembre en Anagrama nuevamente, vuelven a ser cuentos. Pero yo en mi interior, ya digo que no llevo esa dicotomía con conflicto, pero si debo decir que soy, si novelista o cuentista, estas cosas absurdas, porque uno no tiene por qué elegir, pero vamos, de tener que elegir en una situación diría que cuentista.
porque ahí está tu laboratorio, porque ahí encuentras otras voces y otros ámbitos para citar a Capote, porque uno lee el final del amor y todos tienen tonos diferentes. Ya. Bueno, pues porque el cuento tiene una... Para empezar, yo creo que el cuento es un género especialmente idóneo para los tiempos de hoy en día. O sea, para esta realidad tan fragmentada que vivimos, tan ajetreada, tan furiosamente rápida y fugaz, en la que no tenemos tiempo para absolutamente nada, el género, probablemente el único posible, porque ya la gente está, o sea, tengo una visión muy pesimista, desgraciadamente, sobre la lectura y cómo están incidiendo las nuevas tecnologías en la lectura. Yo he asistido a como gente cultivada de mi generación, que antes llegaba a casa y cogía un libro, ahora pues llegan a casa, cogen la laptop y se ponen a ver una serie en Netflix, ¿no? Yo creo que ahora hay poca energía, o sea, la novela exige mucho, o sea, la literatura en general exige, o sea, la literatura no solamente entretenimiento, o sea, los buenos autores exigen casi tanto trabajo del lector como el que ellos han invertido en... Pero la novela es especialmente fatigosa tanto para el escritor como para el lector, mientras que el cuento es como... es un fulgor que te da una visión de la realidad que puede ser igual de certera que la de una novela, solo que mucho más rápida, ¿no? Y en ese sentido creo que es perfecto para los tiempos de hoy, ¿no? Uno puede leer un cuento en un autobús o en 2 mañanas, mientras que una novela, bueno, es más difícil. Antes de darle el micrófono al público, quiero hacerte una pregunta. ¿Nunca se te ha antojado recoger, quizás seleccionando toda tu obra crítica? ¿En dónde queda el Marcos Giral crítico? Nunca me considero, a pesar de que hice crítica en El País, en Babelia, en el periódico El País durante más de 10 años, más de 15 años, creo que 20 incluso, nunca me consideré crítico. O sea, siempre me consideré un escritor que ocasionalmente hacía crítica. Y creo, hay grandísimos críticos. O sea, yo creo que hay mucho mal crítico, mucho crítico que usa la crítica como una manera como de prestigiarse socialmente o de trepar en el ámbito político de la cultura, pero hay muy buenos críticos. Por ejemplo, Christopher Domínguez es un crítico maravilloso, o en España Ignacio Echevarría. Más allá de esos nombres que podemos citar, luego hay un montón de impostores que no son tan críticos. Pero creo que incluso la mirada del buen crítico sobre un libro siempre es distinta que la mirada de un escritor. Y entonces yo creo que cualquiera de nosotros, si coge un texto crítico en un periodo, sobre todo la crítica que se escribe, una cosa es la crítica universitaria, la crítica académica, que ya es más, primero hay más longitud para poder extenderte y te sirves de más rudimentos, pero digamos, esa crítica que se practica en los periódicos, el reseñismo, yo creo que cualquiera de nosotros puede, sin ver la firma de un autor, saber quién está criticando el libro, si un crítico profesional o un escritor. Los escritores tendemos a ser más generosos o eso intentaba yo al menos, ¿no? O sea, quizá porque sabemos lo complicado que es escribir un libro, una novela o un libro de cuentos, sea bueno o malo, sabemos verdaderamente lo muchísimo que pone el autor en ellos, pues tendemos a ser más magnánimos con los resultados y tendemos a hacer la crítica, digamos, por sugerencias, oblicuamente, no a realmente descalificar de manera gruesa un libro, ¿no? Y yo en mis 20 años de crítica es lo que hice. ¿Por qué no he empezado nunca a reunirlos? Quizá precisamente por eso, porque son lecturas ocasionales y generosas y muy ligadas al tiempo en el que salió el libro y en el que fueron escritas, y no creo que tuviesen mucho sentido el ser rescatadas del cómodo olvido en el que viven, ¿no? Yo sí sacaba una buena selección de ahí, seguro. Gracias. En una de esas hasta la traíamos a la Universidad Veracruzana, Edgar. Hoy Jalapa estuvo más Jalapa que nunca. ¿Qué hiciste, alcalde?
tuvimos 4 climas hoy, amaneció frío, calor y ahorita aguacero. Así recibe siendo, esto es un aguacero. Esto es un aguacero, sí, tremendo, jalapeñísimo el día para recibir a España, Miguel. Quiero que aprovechemos que está Marcos Giral Torrente, un escritor de esta envergadura, para darle el micrófono al público y que puedan participar y hacer alguna pregunta. Si alguien quiere tomar la palabra y aprovechar y hacerle alguna pregunta a Marcos, porque si no yo me sigo otro ratito. ¿Alguna pregunta? ¿Nadie? Bueno, continuamos nosotros y nos vamos ya por unos minutos nada más. Marcos, mencionaste autores mexicanos jóvenes, tu generación, y algunos autores españoles. ¿Qué autores, si uno ve por ejemplo la literatura inglesa, seguimos venerando merecidamente a Julian Barnes, a Martin Amis, de repente a una generación más joven? ¿Hacia dónde? Y es una pregunta un poco una perogrullada, pero bastante obvia, que puede dar un buen resultado estando la respuesta en tus manos. ¿Hacia dónde apunta la literatura en una sociedad tan móvil, en donde se van desquebrajando las identidades incluso nacionales, de nacionalismos, ya no se puede hablar de un eurocentrismo, sino que está ya todo permeado y estamos viviendo a una velocidad increíble? Las redes sociales, ¿qué tanto afectan a la literatura? El tiempo que uno le pone a Netflix, al Facebook, tal, ¿eso ha afectado, por ejemplo, en el caso concreto de tu escritura? Bueno, yo creo que lo has dicho muy bien. Yo creo que precisamente lo que caracteriza más a la literatura contemporánea precisamente es esa pérdida, no tanto de la identidad como de la idea de la nación. Es decir, antes las literaturas estaban compartimentadas, ¿no? Existía una novela francesa, una novela alemana, una novela inglesa, naturalmente. Y hoy en día eso está prácticamente abolido, ¿no? O en retroceso, ¿no? O sea, perduran quizá ciertos tics en la literatura anglosajona, que siguen siendo las más ombliguistas, ¿no? O sea, que creo que los ingleses y los norteamericanos son los que menos miran. O sea, y fíjate que son los dos imperios más recientes, ¿no? Pero a pesar de que los ingleses incorporan voces de sus territorios coloniales, ¿no? Pero son los menos curiosos acerca de otras literaturas fuera de su ámbito, igual que los norteamericanos. Pero incluso a pesar de eso, yo creo que todas las literaturas en general, también las suyas, están perdiendo la idea de la nacional. Es decir, ya antes los escritores en España, por ejemplo, hasta las generaciones de los años 50 o demás, pues fundamentalmente, ¿qué leían? Pues leían, o sea, se forjaban en la tradición española y luego leían un poco de francés y un poco de inglés y para de contar, ¿no? Y luego estaba, pues, eso, la escuela nacional a que cada uno... Y eso se ha abolido absolutamente, ¿no? Ahora un escritor crece leyendo por la popularización de las traducciones, por el desarrollo de las comunicaciones. Ahora, cuando empiezas a escribir o empiezas a leer, tienes mucho más fácil el elegir tu propia tradición. De manera que yo mismo puedo ser más parecido o puedo tener más en común con un escritor nacido en Helsinki que con un escritor madrileño de mi mismo barrio, ¿no? Y creo que eso es una de las características de la literatura de hoy, junto a los géneros híbridos, a lo fragmentario, a ese territorio entre lo autobiográfico, el dietario, la ficción. Toda esa mezcla es también característico de este tiempo. ¿Por qué? Bueno, yo creo que los géneros artísticos y los géneros literarios también nacen y mueren porque son reflejo de la sociedad en la que nacen y mueren, ¿no? Igual que los géneros nacen en determinado momento, como nació la novela, para dar respuesta a cambios en la cultura, en el desarrollo de la sociedad, y a su vez
otros géneros que hasta entonces habían sido quienes habían ostentado el liderazgo, pues mueren y se quedan en... pues va a seguir sucediendo. Entonces, quiero decir, habrá un momento en el que... no habrá un momento, quiero decir, no me gusta ser agorero y decir qué géneros van a perdurar y cuáles no. Pero en cualquier caso creo que ese género híbrido, por llamarlo de alguna manera, breve y fragmentario, de mezcla de realidad con ficción y donde hay mucho de primera persona, ya sea impostada, ya sea verdadera, ya sea ficcional, es característico de la literatura de hoy. Porque yo creo que refleja un poco el momento de incertidumbre en el que vivimos, ¿no? Es decir, después de hasta los años 60 prácticamente, pues había ideologías, había ideas aglutinadoras de toda la sociedad, había utopías fehacientes en las que ahora mismo no hay ninguna teoría que sea capaz de explicar la realidad, no hay ninguna ideología que nos creamos a pies juntillas ninguno de nosotros, y navegamos un poco con la sensación de que sabemos de dónde venimos, pero no sabemos a dónde vamos y estamos en un revoltijo. Y en ese revoltijo lo único que tenemos es a nosotros mismos y nuestra memoria. Y sobre todo, sobre eso es sobre lo que los escritores de hoy escriben. No es que nos hayamos vuelto más onanistas, más individualistas, que también, o sea, yo creo que muertas las medicinas colectivas y las posibilidades de cambios colectivos, pues es lógico que el individuo se centre en sí mismo, ¿no? Pero bueno, no solamente es ese individualismo, ¿no? Yo creo que es como un refugio frente a la incertidumbre, y creo que eso es característico de la literatura de hoy en día porque refleja la incertidumbre en la que todos vivimos, ¿no? Que cómo soy yo frente al nuevo mundo tecnológico que se abre. Yo creo que la literatura no va a morir porque, quiero decir, siempre habrá gente necesitada de que le cuenten historias y gente que quiera contar esas historias. Creo que los géneros cambiarán y a lo mejor no necesariamente... O sea, tendemos a desdeñar el cine, por ejemplo, como si el cine nos fuese literatura. Yo creo que el cine, de la misma manera que el teatro es literatura, el cine debe ser considerado literatura. Pero yo creo que al margen del cine y de las artes visuales, narrativas que podamos considerar literatura, yo creo que se seguirá escribiendo. El lugar que eso ocupe en la sociedad ya no estoy tan seguro de que sea el que ha venido ocupando. O sea, yo creo que la cultura en general cada vez está más desprestigiada. O sea, cada vez vivimos más en sociedades en las que lo que más importa es el dinero, los negocios y el todo vale, ¿no? O sea, se pone en cuestión todo en pos de una supuesta verdad democrática que se extiende a ámbitos donde la democracia no tiene ningún sentido de ser. Quiero decir que no todas las opiniones pueden ser consideradas con la misma seriedad. O sea, hay opiniones que realmente no toda opinión vale lo mismo. Y entonces estamos en ese mundo del todo vale, da igual, cualquiera puede pintar un cuadro, cualquiera decir lo que piensa, cualquiera... Todo eso es muy dañino. Y luego, por supuesto, el hecho de que se vive día a día, de que la cultura está casi cada vez empequeñeciéndose más, en retroceso, pues a ámbitos académicos, a ámbitos cada vez más elitistas de escritores. Antes los periódicos estaban obligados a tener un suplemento literario, un suplemento cultural importante, y esa necesidad no se sometía a baremos de rentabilidad económica. Hoy en día está completamente sometido. Quiero decir que un suplemento necesita generar por sí mismo publicidad, y si no le llega la suficiente publicidad para que esas páginas se sufraguen a sí mismas, se recortan y se deja de hacer la reseña verdaderamente importante y tal. Como decimos en Jalapa o en México, ustedes no están para saberlo, pero Marcos Giral llegó hoy a la 1 de la mañana. Vino solamente a tener esta charla y su presencia en la FILU, y se va mañana a las 12 del día de regreso a España. Agradezco, Marcos, todo el esfuerzo que hiciste para estar con nosotros. Es un honor tenerte, es un honor para la Universidad Veracruzana tener a alguien como tú, y les pido por favor un fuerte aplauso para Marcos Giral Torrente. No, el honor es mío. Estoy muy honrado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia.